En esta oportunidad le mostraré las consultas multidimensionales, o mejor conocidas como cubo. En el menú Administración, opción Consultas multidimensional cubos. También podemos llamar estas consultas con las teclas abreviadas Control H. ¿Qué son los cubos? Es el proceso de obtener información de nuestras diferentes operaciones. Estas pueden ser de compras, ventas, operaciones de caja, utilidades, consultas contables, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, listado de precios, utilidades y otros más. En la parte central de la ventana podemos observar las columnas Documento, Periodo, Clasificación, Anexo, Valores. Podemos elegir con qué información o qué información queremos obtener. Entonces, aquí elegimos, por ejemplo, en la columna Documentos, no deseo operación, no deseo tipo de documentos, cuentos, bonificaciones, en la columna de periodo, nombre del mes, en la clasificación el producto, la presentación por empaque, subcategoría, en el anexo clientes, otro dato más, podemos decir dirección del cliente. En los valores, la cobertura, la cantidad en unidad, el importe de descuento y el importe total. Ingrese rango de fecha, ¿no? El rango de fecha le decimos una fecha de inicio, una fecha final. Voy a decirle el 1 de diciembre al 15. Podemos elegir la sucursal o podemos filtrar por un vendedor en especial, alguna zona, familia, proveedor, categoría, marca o un producto en especial, ¿no? En esta oportunidad yo lo voy a dejar en blanco. ¿Para qué? Para que me muestre toda la información y recién desde la información obtenida voy a empezar a trabajar con mis filtros. Entonces le voy a decir mostrar, esperamos unos segundos y nos muestra la información. En este caso, por ejemplo, nos muestra la columna de vendedor, los datos de los valores que elegimos en la ventana anterior, que es la cobertura, la cantidad en unidad, el importe de descuento y el importe total. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos decir, deseo ver la categoría, los vendedores, qué categoría han vendido. Acá nos dice, por ejemplo, este vendedor Parra nos ha vendido la categoría Cartavio Black, Cartavio Blanco, ¿no? El otro señor Montero, licores, Cartavio Blanco y otros. Entonces, si deseo cambiar los colores a los totales, en este caso nos muestra un color verde, me voy aquí a las métricas dimensiones, donde podemos configurar. Acá le voy a decir que deseo este color celeste y aceptamos. Nos cambió los colores. Los vendedores que en estos momentos lo estoy observando de forma vertical, lo deseo ver de forma horizontal. Entonces con un clic sostenido lo arrastro y lo ubico en esta posición y nos muestra de forma horizontal. Quiero cambiarle la posición de los nombres de los vendedores. Sobre el nombre vendedor le doy botón derecho y le digo cambiar orientación. Otra ubicación de los datos del título de forma vertical. Podemos también decirle acá en la parte superior derecha de la ficha vendedor, puedo elegir solamente algunos vendedores, me muestra de esta forma. Deseo orientación, regresa a su posición original, le doy botón derecho sobre la ficha vendedor y en cambiar orientación lo retorna. Ahora, si deseo también aquí en la configuración, deseo que los importes totales me muestre con el signo de soles y le doy a aceptar. Nos muestra acá. Pueden observar. Si deseamos, también se lo podemos cambiar por signo de dólar. Aceptamos o lo regresamos a solamente el numérico, ¿no? Podemos poner numérico de 3 dígitos que nos lo represente en porcentaje. Aquí, por ejemplo,
nos muestra los totales. Por ejemplo, acá nos dice el total de la categoría Ambrosoli, de la categoría avenas envasada, avenas a granel. Esto es la suma de estos datos de acá. Aquí ven 19 más 13 más 7 es 39. Si lo seleccionamos, en la barra de estado inferior derecho también nos muestra, ¿no?, cuál es la suma, cuál es la cantidad de elementos que hemos seleccionado y un promedio, ¿no? De una lista que sea más larga, por ejemplo esta de acá, solamente voy a elegir 2 datos, me va a indicar acá, ¿no?, cuánto es la suma, cuántos elementos he seleccionado y cuánto es el promedio. También acá nos indica en la columna cobertura, acá nos indica, por ejemplo, el vendedor, vamos a ponerle la primera posición al vendedor. Acá nos dice, por ejemplo, Edith, la categoría Ambrosoli, nos dice que tiene una cobertura de 93 clientes. Estos clientes pueden tener más de una atención en este rango de fecha, pero solo acá la cobertura se va a considerar como 1. Esas otras atenciones ya no serían coberturas, sino serían frecuencia de visitas. Acá nos indica que en la categoría Ambrosoli ha tenido 93 clientes atendidos, avenas 13, chocolate 55 y así sucesivamente. Ahí pueden medir esta diferencia entre cobertura y frecuencia de visita. Otro de los puntos que podemos ver son los gráficos. Por ejemplo, yo deseo gráficos voy a seleccionar de esta cobertura y acá muestro en el botón gráficos. Voy a elegir en líneas y aquí me muestra. Si sobrepongo el mouse, nos dice Edith Iván Morales, es de Semola Italia, de Marco Polo. Podemos ubicar. Podemos también escoger otro tipo de gráficos, cuánto nos representa en porcentaje cada uno de estos productos. Podemos elegir, por ejemplo, estos gráficos acá de cono, se nota un poco distorsionado, pero podemos escoger otros más. Acá nosotros elegimos el gráfico que deseamos, elegimos el de línea, elegimos también aquí qué diseño deseamos que se muestre. Esto de acá también lo podemos imprimir, le decimos imprimir. Lo lanzamos aquí a imprimir, lo podemos también exportar. Acá nos pide dónde guardarlo, acá también lo exportamos. También podemos esta información de acá exportarlo a Excel. Cuando le damos clic en exportar cubo color, en la barra de estado nos va a parpadear el icono del Excel y acá nos los exporta. Desde aquí también nosotros lo podemos imprimir. Bueno, ya trabajamos como usualmente trabajamos con el Excel. Esta información también se puede guardar como elegimos este formato para luego ser consultado. Si se da cuenta, es una forma dinámica de trabajar la información con un clic sostenido o arrastre y lo soltamos en otras ubicaciones, cliente, si deseo el documento. Puedo bajar también la fecha de emisión del documento, porto. Esperamos unos segundos hasta que en la barra de estado nos parpadee el icono del Excel. Desde el mismo sistema también lo imprimo, acá en el icono imprimir. Luego de esto, para imprimir la información, este formato que hemos creado también lo podemos guardar para luego escoger otras fechas y que me muestre esta misma información. Por ejemplo, ya no necesito categoría, lo arrastro hacia arriba. Tampoco voy a utilizar clientes, tampoco documentos ni fechas. Voy a bajar categorías, subo productos, ¿no? Esta es una información más resumida. Entonces voy a guardar este cubo, acá le digo guardar como, y voy a elegir este cubo con el nombre ventas por categoría y acepto. Se guardó correctamente. Acepto, cierro. Si ustedes se dan cuenta, vuelvo a elegir el ventas detallado y en la parte de acá abajo ya me muestra el cubo que he guardado o el formato que ya he guardado con los campos que había elegido en un inicio. Digamos, esta consulta lo necesitas tú todas las semanas o quincenalmente, y para no volver a armar nuevamente los cubos, lo guardo. Digamos, ahora ya no lo deseo del 1 al 15, sino lo deseo del 16 al 20, por ejemplo, ¿no? O puedo elegir otro rango de fecha y le doy mostrar. Pueden apreciar, nos muestra según como dejé el formato ya guardado. Adicional a eso, también podemos guardar estos datos para que queden como fijo para una consulta posterior. Lo guardamos aquí en esta opción que dice guardar todos, ventas del 16 al 20 de diciembre, y le doy guardar. Cierro la ventanita, digamos, he cerrado el sistema, lo he vuelto a abrir
Y ahora quiero consultar ese cubo que ya había guardado anteriormente para ver cuáles fueron mis ventas en ese rango de fecha. Entonces me voy en el botoncito del lado izquierdo superior, el que parece una agendita, y me voy aquí a abrir cubo. Abrir cubo y aquí está el cubo. Y me muestra el cubo tal cual lo guardé. Y aquí puedo seguir trabajando, ¿no? Aquí puedo decirle, por ejemplo, en un próximo video le mostraré la segunda parte, cómo tratar la información, cómo crear filtros, cómo ordenar la información y otros puntos más. Gracias.